ti porque me lo volvieron a preguntar. El documento de enzimas está en el mosaico de la unidad 1 y lo demás, el ATP y bioenergética, está en la unidad 2, que son los 3 documentos que entran para el corto de mañana, ¿ok? Bueno, démosle, terminamos la hojita que quedó pendiente el día de ayer y luego ya empezamos con la siguiente, ¿ok? Bueno, estábamos hablando del transporte de la glucosa de la parte de externa hacia la parte interna de la célula, cómo se va a ir moviendo. Y dijimos que había uno que era difusión facilitada. Este no tenía energía o no utiliza energía, sino que solo tiene proteínas integrales que atraviesan por completo la membrana y lo que hacen es que logra pasar por ahí la glucosa. ¿Por qué pasa por esto? Porque no puede pasar la membrana. Recuérdense que la membrana está formada por fosfolípidos. Entonces no logra llevarse con los fosfolípidos la glucosa, porque la glucosa es un compuesto polar. Entonces, por eso necesita de estos canales de proteínas para poder ingresar. Entonces, dijimos que era uniporte. ¿Qué quería decir eso? Que solo ella tiene que entrar de una sola vía, entra una molécula. No necesita que haya un canje entre moléculas ni nada, sino que entra la glucosa directamente, ¿ok? Dijimos que era pasivo porque al final eso hace, ese transporte es el que no utiliza tampoco la energía. ¿Estábamos claros en ese transporte o hay alguna duda? ¿No? Va. Entonces, empezamos ahora, pero a uno que se va a llamar cotransporte de la glucosa, pero ojo con esto, dependiente de sodio. Depende del movimiento del sodio para poder movilizarse la glucosa. Y aquí entran otros tipos de proteínas de transporte que son las CGLT, ¿sí? Cotransporte, digamos que el movimiento se llama cotransporte con sodio y las proteínas que las ayudan a transportarte son las SGLT, ¿sí? Entonces son cotransporte de glucosa dependiente de sodio. Estos también se encuentran en la parte apical del enterocito, ¿sí? Pero en el anterior dijimos que era uniporte. En este va a ir cambiando las características que va a tener. La primera, pues obviamente, si es dependiente de sodio, necesito que el sodio se movilice para poder hacer que la glucosa también se movilice con él, ¿sí? O sea que es como que el sodio agarra de la manita a la molécula de glucosa y la entra a la célula, ¿sí? Este movimiento, ¿cómo se clasifica o cómo clasificamos de acuerdo al movimiento que va a tener esto? Es sin porte, ¿sí? Porque van los dos hacia el mismo lado, no van en diferente dirección, porque hay en unos que entra uno y sale otro, en este no, en este ambos van hacia adentro de la célula. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ustedes se acuerdan de la bomba sodio-potasio. Sodio tiene que salir de la célula y potasio tiene que entrar a la célula, pero al final, digamos que sodio siempre quiere estar regresando adentro de la célula. Y aquí vamos a manejar mucho los gradientes de concentración, que era lo que les explicaba Ingrid en el lab. Entonces, al tener esos gradientes de concentración, sodio va a haber más afuera, entonces lo que va a empezar a querer hacer es regresarse adentro de la célula. ¿Cómo lo va a hacer? A través de estas CGLT para que pueda regresar ese sodio. Vean, aquí está igual la membrana y aquí está la proteína y entra sodio, pero esta proteína le dice al sodio, aquí no te dejo entrar si tú no traes una molécula de glucosa, ¿sí? Si tú traes la molécula de glucosa, yo te dejo pasar. Entonces, ¿qué es lo que busca él? Pues rápido buscar una molécula de glucosa para poder ingresar a la célula, ¿sí? Entonces,
Igual acá, ya entra, y aquí, aquí hay una cosa importante. El CGLT solo la ingresa del lumen del intestino por la parte apical de la célula y para entrar ya de la membrana basal a la sangre, vuelve a utilizar los GLUT2, ¿sí? Aquí vuelve a usar GLUT2. Y vean que el sodio, ¿qué hace? Pues las moléculas de sodio están otra vez adentro y aquí vuelve a haber intercambio, bomba sodio-potasio, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es importe. ¿Qué va a suceder aquí? Y creo que me pongan atención. Sí utiliza energía, pero no la energía como ATP, sino utiliza energía del gradiente de concentración de sodio, ¿sí? Recuerden que los electrolitos al final manejan una cierta carga de energía. Entonces, dependiendo de ese gradiente de concentración, así es la energía que va a utilizar la glucosa, digamos, para poder ingresar, ¿ok? Pero no es que utilice energía de ATP, sino energía del gradiente. Por eso se dice electroquímico, porque está haciendo la energía de los electrones que tiene el sodio para poderse movilizar de un lado para otro. Y en el intestino, los más importantes son los SGLT1. En la barrera hematocefálica y en los tubos renales tenemos los CSGLT2. Estos son de los dos más importantes o las dos proteínas más importantes para este tipo de transporte. Y ojo con esto. Este tipo de transporte es independiente de la insulina. ¿Qué quiere decir eso? No necesita de la insulina para poder transportar la glucosa para adentro de la célula, ¿sí? ¿Recuerdas entonces cuáles eran los únicos de los GLUT que eran independientes de insulina? ¿Alguien se recuerda? Parece que no tengo movido el cuadrito, no veo el número. Mónica. Buenos días, era el GLUT5. Los GLUT5 son los únicos que son independientes de la insulina. Todos los GLUT son dependientes de insulina. ¿Qué quiere decir? Que necesita de la hormona proteica para poder meter la glucosa, ¿ok? Para hacer todo eso que vimos ayer de cómo se mueve la membrana. Les tengo ahí un videito, les voy a pasar en Facebook para que miren también cómo se mueven los GLUT y todo. Y en cambio, estos de acá, todo este transporte, no le importa si hay insulina o no, él va a funcionar. Porque, ¿qué es lo que hace él? Él depende, pero del sodio. ¿Estamos? ¿Alguna duda con este transporte? ¿No? ¿Estáis? Yo creo que Josué levantó la mano, pero no sé si puedo. Pero tú levantaste la mano primero. Sí, sí, sí. Bueno. Es que yo tenía duda. Por ejemplo, entonces en el CGLT prácticamente solo vendría como que a ingresarlo como medio camino, por así decirlo. Sí, solo lo mueve del lumen por la parte apical de la célula al interior de la célula, digamos, y ahí funciona él. Los GLUT son los únicos que van a estar funcionando siempre de membrana basal de la célula al vaso sanguíneo. Siempre van a ser GLUT. Ok. Sí, sí. Sí, Gracias. sí. Vale. Josué. Doc, entonces en cuanto a localización en el organismo sería en la luz intestinal. No están en la luz. Ojo con esto, porque luz, pero voy a mover es que el cuadrito donde veo sus nombres a veces me pasa frente de la presentación. Esto es la luz o lumen. Cuando ustedes no han llevado todavía histología, ustedes están en embriología. Bueno, hay órganos que son como tubos, ¿sí? Entiéndase cavidad bucal, esófago, estómago, intestino, uretra, etcétera, etcétera. Esos son órganos que se dice que son de lumen, ¿sí? No son parenquimatosos, como en el caso del riñón, del hígado. No, esos no tienen una luz o lumen. Luz o lumen es ese espacio
como que ustedes agarran la manguera y el espacio que está en la manguera donde no hay nada, eso es la luz o lumen, ¿ok? Ahí no van a estar porque estarían como flotando. No. Los SGLT están en la membrana apical, en la parte apical de la célula. Esto es, es un enterocito. Esta sería la parte apical de la célula. Y aquí en esta parte es donde se encuentran. Esto está dando hacia la luz o lumen. Esta es la membrana basal que está dando siempre hacia la parte del tejido conectivo y vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, aquí es donde están ubicados los GLUT y aquí es donde están ubicados los SGLT, ¿sí? Pero no en la luz o lumen. Solo corrige eso, José, ¿ok? Solo entonces sería en la membrana celular, en la porción apical del enterocito, ¿no? Y en vaso Exacto, sanguíneo. exacto, exacto, así es. Así está bien. Gracias. Entonces, estas dos son las formas de transporte de la glucosa. Como les digo, esto ya ustedes con Grid lo habían empezado a ver en el lab, ya solo es como un parte de repasar, ¿ok? Bueno, ahora, células que no requieren de insulina para captar glucosa. Ojo con esto, no estamos hablando de las proteínas de transporte, estamos hablando de los órganos que no necesitan de insulina para poder meter la glucosa adentro de ellos. Por ejemplo, el hígado, el hepatocito, no necesita que haya insulina para poder meter la glucosa a su metabolismo. ¿Por qué? Porque al final, ¿dónde quiero que se metabolice la glucosa? Pues en hígado. Entonces, él no lo va a hacer. Eritrocitos, otra célula que no necesita de insulina para meter la glucosa, ¿ok? Imagínense que tuviera que esperar a que llegara un CGLT con un sodio para meter la glucosa. El eritrocito, recuérdense que se está moviendo para hacer el intercambio gaseoso. ¿A qué horas termina de meter la glucosa de alguna de esas dos formas? Entonces, ¿qué hace? Él no necesita que la insulina llegue con los GLUT y todo eso, sino que directo. El cristalino o la córnea tampoco son independientes de insulina. Las neuronas, la única fuente del sistema nervioso de energía es la glucosa. Entonces ellos no pueden esperarse a que la insulina funcione o a que insulina esté arriba para poderlo hacer. ¿Qué pasa también acá? Recuérdense que, o vamos a ver ahorita, cabal, insulina va a subir postpandrial. ¿Y si no estoy comiendo? Quiere decir que insulina no va a subir. Mi sistema nervioso dejaría de funcionar porque no hay insulina. Entonces, por eso es que también estos órganos al final son independientes de insulina para meter la glucosa, ¿sí? No sé si me explico. ¿Sí? Ahora, los que sí requieren que insulina esté presente, que esté elevada para captar la glucosa. Corazón, ahí sí necesita que sea esa parte. Hay algunas cosas distintas en corazón, pero lo podemos dejar como general. Músculo estriado esquelético. El esquelético tampoco necesita de insulina, necesita de insulina. La parte del tejido adiposo también necesita de insulina. Y aquí no piensen que aquí la va a meter como glucosa. Y es una frase que yo siempre les digo. El cuerpo tiene una desventaja. La glucosa la puede volver grasa y por eso nos engordamos, pero la grasa no la puede volver otra vez glucosa. Entonces, ahí es parte del por qué engordamos y no logramos bajar tan fácilmente, ¿ok? Pero eso lo vamos a ir viendo cuando ya entremos a lípidos. Y en el... ¿Sí, Eric? Perdón, ¿podría repetir en qué tejido se utiliza la insulina? En el tejido estriado, tanto cardíaco como esquelético, y el tejido adiposo. Ahí son dependientes de insulina. Y lo único que aclaré es que en el tejido adiposo no es que meta la insulina, porque ustedes van a decir, pero no habían ahí no se guardaban los triglicéridos. Sí, ahí se guardan los triglicéridos y grasas, pero la glucosa se vuelve, cuando hay un exceso de glucosa, se puede volver grasa o se vuelven lípidos.
Entonces, eso es lo que va a suceder acá. Y vamos a ir viendo esa parte, pero estos 3 órganos sí necesitan de insulina, ¿ok? O son dependientes de insulina. Y en el caso de las células de la mucosa intestinal y de los tubos renales, tampoco requieren de insulina, sino que estos lo que requieren es sodio, que era lo que estuvimos hablando ahorita con los SGLT, ¿ok? Ellos no son dependientes de sodio, perdón, de insulina, sino de sodio, ¿ok? ¿Estamos? Bueno, y entonces ahora empezamos con lo bonito. Van a ver que esto es mucho mejor. Héctor, Buenos días, doctor. me quitaste toda tu emoción. Son ¿Manda? mentiras. No sé qué pasó. Perdón. Antes de que pasemos al otro tema, tenía una duda del día de ayer. Ah, ok. Sí, en el proceso de digestión y absorción. Ajá. Había mencionado que cuando se neutraliza el pH, va a salir agua y bicarbonato, Ujú. pero que la amilasa pancreática va a entrar, pero no le entendí muy bien a dónde va a entrar, si va a entrar al yeyuno o a dónde. Ojo aquí, ojo aquí. ¿A dónde conecta el páncreas para poder sacar todos los líquidos o todas las enzimas y todo lo que está sacando? ¿A qué parte del intestino conecta? Que lo vimos en triglicéridos. Conecta a duodeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ácido clorhídrico empieza a aumentar en estómago. Al aumentar ácido clorhídrico, le dice a otras células que liberen secretina, que también son parte del tracto digestivo. Esa secretina lo que hace es decirle al cuerpo, prepárate y empezá a liberar agua y bicarbonato. ¿Dónde liberas agua y bicarbonato? En la parte del duodeno. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a llegar todo lo que está siendo metabolizado en estómago y entra a duodeno. Ahí es donde yo tengo que estabilizar el pH porque llega muy ácido y el pH del intestino no es tan ácido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a neutralizarlo, a tratar de subirlo, sería aquí, a tratar de subirlo porque vamos a alcalinizarlo, ¿ok? A tratar de subirlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que ahí es donde sale agua y bicarbonato. Al neutralizarse o tener un pH ya fisiológico, lo que va a hacer es que ya la amilasa que salió de páncreas, porque es amilasa pancreática, por el conducto colédoco, llega a duodeno y empieza a poder metabolizar los carbohidratos, ¿ok? No sé si ahí te lo aclaro, Héctor. Entonces el agua y el bicarbonato salen del duodeno y entra la amilasa pancreática. No salen del duodeno, sino que ahí es donde actúan, Ah, ya. ¿sí? Ok, sí. ¿Sí? Gracias. Va. Bueno, entonces ya que Héctor me había quitado la inspiración, voy otra vez con mi speech. Ahora vamos a empezar con lo bueno de la que es la bioquímica. Vamos a entender todo lo que hemos estado viendo desde la bioquímica 1 hasta ahorita de la bioquímica 2. Vamos a ponerlo todo en práctica y vamos a empezar a entender cómo funciona el organismo, ¿ok? Y esto es lo que nosotros vamos a ver. Esto es lo que nosotros tenemos que entender y mi misión con ustedes es que ustedes entiendan todo esto que está sucediendo en el organismo, ¿ok? Vean aquí cómo va carbohidratos metabolizándose. Todas estas rutas que están acá son de carbohidratos, miren. Todas estas rutas de lípidos, todas estas rutas de proteínas, todas estas rutas de ácidos nucleicos. ¿Para qué? Para formar la acetil-CoA, para poder formar ATP. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que ver. Van a ver que es fácil, no es complicado, y que si lo vamos entendiendo poquito a poquito, van a ver que va a ser muy fácil, ¿ok? Bueno, entonces empecemos con la glucólisis. Y ahí tienen ahorita un cuadrito que tienen que llenar. A mí me gusta, ya no les puse las imágenes para que no tuvieran que imprimirlo ni nada, si no lo querían imprimir, entonces por eso mejor las quité y ya después solo ustedes con el documento van a tener la reacción ahí. ¿Qué es la glucólisis? Es una ruta metabólica, ojo aquí, encargada de oxidar, palabra clave, de oxidar la glucosa para la obtención de energía.
Solo aquí ya nos está diciendo que hay reacciones de oxidorreducción en esta ruta metabólica, ¿sí? ¿Qué hace esto? Ir agarrando esa glucosa, esa molécula que vimos, esa hexosa, y la va a ir rompiendo, y su objetivo es formar, en una parte de la ruta, formar 2 moléculas de piruvato. Ese es uno de los objetivos que tiene la mitad de la ruta, digamos. Y ojo con esto, pónganlo así en grande, 2 moléculas de piruvato. ¿En qué organelo de la célula se realiza la glucólisis? Ay, perdón, Alejandro, te ibas a contestar. Pero ya no. Pero no, a ver, dime, Alejandra, diferencia entre citosol y citoplasma, que se los recalqué mucho el semestre pasado. No, eso no. Ay, no, No, Alejandra. el citosol es como la parte como más líquida, donde van a estar los demás organelos. Ok, el citosol es la parte líquida de la célula. Y el citoplasma incluye la parte líquida y los organelos, núcleos, retículos, etcétera, etcétera. Eso es citoplasma, todo eso en conjunto. Cuando hablo de citosol, solo estoy hablando de la parte líquida. Entonces, no me lo vayan a confundir aquí, porque en esto tienden a confundirse mucho entre citoplasma y citosol, ¿ok? Por eso lo recalcamos tanto el semestre pasado. Entonces, ahí está en qué organelo se realiza. ¿Y qué es lo que se obtiene de la glucólisis? Como fuente de energía, voy a obtener ATPs, no muchos, pero voy a obtener por ahí unos ATPs, y voy a obtener NADH. Estas son las cosas que yo voy a obtener. ¿Para qué? Porque este NADH es el encargado de transportar los electrones, los hidrógenos, a la membrana interna de la mitocondria para poder formar ATP. Entonces, mis 2 productos energéticos que puedo llegar a formar en glucólisis son ATP y NADH. El problema con glucólisis, y es lo que vamos a ver, es que gasta ATP. Esa es la desventaja con glucólisis, que gasta ATP. Pero ahí lo vamos a ir viendo, ¿ok? Produce unos, valga la redundancia, productos intermediarios que son la 1,3 bisfosfoglicerato, que sirve como precursor para la 2,3 difosfoglicerato. Esto solo déjenlo ahí en el tintero, lo vamos a ver más adelante en otras rutas y todo, pero déjenlo ahí. Parte de esto es importante porque se produce en la glucólisis, ¿ok? ¿Vamos bien con el cuadrito? ¿Sí? Christopher. Doctor, una pregunta. ¿ATP y NADH lo ponemos como productos finales o como productos energéticos? Productos energéticos, productos energéticos. Ok, gracias. Sí, productos energéticos. Recuerden que aquí lo que en muchas literaturas los van a encontrar también posiblemente como productos finales, como dice Christopher, pero para que no nos hagamos tantas bolas en todo esto, los productos finales van a ser los que se hagan en las reacciones, ¿ok? Estos son los que nos vamos a llamar los productos finales. A esto los llamamos, pues, o cofactores o coenzimas que van funcionando. Entonces, por eso mejor los dejamos como en esa parte, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a seguir. Y vean acá, esta es la reacción global, se llama, de glucólisis. ¿Qué quiere decir todo esta? ¿O qué quiere decir que sea global? Es que nos da como el resumen de qué es lo que va a entrar a la célula y qué es lo que va a salir. Entonces, por ejemplo, para poder iniciar la reacción, voy a tener una molécula de glucosa, necesito 2 NAD oxidados, 2 ADPs y 2 fósforos inorgánicos que van acompañados a estos ADPs, ¿ok? Esto es lo que entra o lo que yo necesito como los ingredientes que yo necesito para que se den todas las reacciones. Y lo que me va a salir de la receta son 2 piruvatos
2 NADH, 2 ATPs, 2 hidrógenos que van acompañando a este NADH, que por eso se van a ver que se pone NADH más H, y 2 moléculas de agua. Y esto es lo que yo voy a obtener al final de una ruta de una molécula de glucólisis. Esto es lo que me va a producir. Una molécula de glucosa, perdón. Esto es lo que me va a producir. ¿Sí? Pero no es tan fácil la cosa. Porque para poder llegar a esto, necesito de 10 reacciones. ¿Sí? Necesito que sepan 10 reacciones en todo esto. Ahora, ¿cómo se clasifica la glucólisis como ruta metabólica? A ver, Melanie, Sí, ¿cómo se catabolismo, catabolismo? ¿Y qué quiere decir eso? A ver, Melanie. que está rompiendo lisis, Que está la lisis rompiendo. de glucosa, Perdón, ya no estoy. Lo último, disculpa. lisis de glucosa. Lisis de glucosa, muy bien. Entonces, lo que estoy obteniendo una macromolécula o un nutriente y lo empiezo a hacer pedacitos, ¿ok? Lo empiezo a destruir, como dijo Melanie, a hacer lisis. Por eso es una ruta de tipo catabólica. Nosotros encontramos o estudiamos muy poco anabólicos, ¿ok? O rutas anabólicas. Son muy poquitas las que vamos a ir viendo. Casi siempre lo que estamos buscando son catabólicas porque agarramos las macromoléculas y las empezamos a hacer más chiquitas, ¿ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Va. Pilas ahorita, por favor no me van a estar en el teléfono, concéntrense aquí, que si el gato, que si el perro, que si no sé qué, no, concéntrense ahorita aquí porque si logramos ir entendiendo pasito a pasito, se nos va a hacer muy fácil, ¿ok? Bueno, entonces ubiquémonos en el citosol de la célula. Ahí vamos a estar ahorita adentro y van a empezar a suceder estas reacciones que vamos a ir hablando. Y esta es la primera reacción. En el cuadrito ustedes tienen ahí qué tipo de enzima es. Entonces tenemos que poner la enzima, la vamos a clasificar, vamos a colocar si hay algún cofactor, si hay alguna coenzima, que pueden poner ahí. También les puse qué tipo de energía o cómo está su direccionalidad. Ahí vamos a ver, en la direccionalidad ponemos qué energía de Gibbs tiene, si es espontánea, si es exergónica, todo eso. Y creo que les dejé un espacio de otro, si no estoy mal. Ahí colocan la información que sea extra para entender la reacción, ¿sí? Esta hojita, si ustedes la llenan bien, les va a servir para entender cuando estén estudiando para la otra semana, ¿ok? Bueno, empecemos entonces. Tengo la primera reacción. Y vamos a iniciar. La glucosa. Toda esta estructura que ya la conocemos, una D-glucosa, es la que estamos viendo acá, y se va a volver glucosa 6-fosfato. ¿Ok? Tengo un ATP que está ingresando. Tengo magnesio que siempre está acompañando a las reacciones de fosforilación y sobre todo también acompaña a los ATPs. ¿Por qué? Porque era un poquito la duda que planteaba por ahí Eric la vez pasada, Eric David. ¿Qué sucede con esto? Que como la energía en los ATPs puede como explotar, el magnesio es el que le ayuda a que no explote, a que le da ese equilibrio, ese balance, es como el que detiene que se dé la explosión. Por eso es que casi siempre lo que yo les decía, magnesio está acompañando a este ATP o cuando hay movimientos de grupos fosfato, ¿sí? Cuando hay un movimiento de un grupo fosfato, siempre va a estar magnesio acompañando, ¿ok? Bueno, entonces tenemos sustrato, glucosa. Producto, glucosa 6-fosfato. Ahora, energía de Gibbs la tenemos como menos 16.7 kilojoules por mol.
No me interesa que se aprendan esta cantidad. Lo que les digo, me interesa que la sepan interpretar, porque yo les puedo poner aquí más 26, pero ustedes me tienen que decir, es más 26, es reversible esta reacción. Eso es lo que yo quiero que me digan. No se vayan a estar aprendiendo estos números, ¿ok? Por favor. Entonces, es irreversible. ¿Qué quiere decir que sea irreversible? Que tiene que seguir la ruta hacia adelante. Ahora, clasificándola sería espontánea, no espontánea, exergónica o endergónica. A ver, Iván. Buenos días, doctor. Es espontánea y exergónica. Exergónica y espontánea, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Libera o jala energía? Utiliza energía. Utiliza energía, pero ¿la libera o la...? La gasta, digamos. No. Digamos bien, digamos bien. A ver, Dominic. La libera. La libera, ¿ok? La libera. Y entonces, este tipo de reacciones, al liberar esta energía, lo que hace es que ayuda a que la siguiente reacción se dé, ¿ok? Y ojo con esto. Ya saqué la respuesta. La exoquinasa es una transferasa, entonces la clasificamos como transferasa. Angelín, ¿qué quiere decir entonces que sea una transferasa? ¿Cómo explicarías tú esto? ¿Qué hace esta enzima? Viendo que transfiere un grupo fosfato del ATP a la glucosa. Exacto, exacto. Vieron que por eso les dije, si ustedes se aprendían bien los conceptitos y los entendían, esto se va a hacer súper, súper fácil. Van a ver que la bioquímica es bastante fácil. Entonces, transferasa está transfiriendo un grupo fosfato de este ATP y por eso hasta nos lo colocan en colorcito. Está quitando este grupo OH y está colocando el grupo fosfato unido al carbón 6. Por eso se vuelve 6-fosfato, porque está unido al carbón 6, al carbono 6, ¿sí? Al carbono 6. ¿Vamos bien? ¿Tenemos cofactor o no tenemos cofactor? Mónica. Bueno. Mónica, porque ustedes ya también pasaron, los dos ya pasaron, pero... Sí tenemos un cofactor y sería el magnesio. El magnesio, ¿ok? Entonces, ¿tenemos coenzimas? Alejandra. No hay. No hay coenzimas. Entonces, solo ponemos cofactor, me tachan ahí donde dice coenzima para que se les quede claro que no hay. Tachen ahí, ¿sí? Va. Ahora veremos información. ¿Sí, Dana? El ATP lo metemos también como sustrato, ¿verdad? Como sustrato, ¿sí? Y el ADP lo pueden poner como producto, si ustedes quieren, para que quede claro, esta parte de acá. Sustrato, sustrato, producto. Entonces, lo que les explicaba del magnesio siempre va acompañando a estas reacciones. Y ojo con esto, y les pongo estas huellitas, y estas huellitas las vamos a ir viendo en todas las rutas. Cada vez que aparezca una huellita de estas, es porque es un paso limitante. ¿Qué quiere decir esto? Que este paso tiene que darse sí o sí para que se dé la ruta, y cuando decimos que un paso es limitante, es porque está regulado por algún tipo de hormona o una regulación alostérica, ¿sí? Entonces, hasta abajo del cuadro, yo les puse regulación y les puse 1, 3 y 7, ¿sí? Ahorita en la 1 van a ponerme ahí qué es lo que me ayuda a regular esta reacción, a que sea más rápida o a que se detenga, ¿ok? Entonces, hasta en la parte de abajo les puse este espacito para que ustedes coloquen la regulación. Y ojo con esto, es la primera fosforilación que se da en la reacción en la ruta de la glucólisis. Pregunto yo,
¿Esto es fosforilación a nivel de sustrato? A ver, Dulce Castillo. Sí es. Sí es, ¿segura? A ver, Sí, defiéndeme tu teoría. Porque el ATP le está transfiriendo su grupo fosfato al sustrato. Ok. A ver, Iván, ¿estás de acuerdo con Dulce? Sí, Doc. Sí, todos están de acuerdo. ¿Alguien está en desacuerdo? Alejandra, ¿estás en desacuerdo? Sí, pero no sé qué sería entonces. A ver, Héctor. No es porque el sustrato... no, bien. Porque tiene el ATP y el ATP le va a transferir el grupo fosfato. Ok, hasta la campana son ahí. Eric. Tal vez pensaría que no, porque cuando es una fosforilación a nivel de sustrato, el sustrato da el fósforo para formar ATP. Exacto, gracias. Eso es lo que necesito y lo pongo porque después eso no queda claro. Cuando yo hablo de fosforilación a nivel de sustrato, el sustrato, como dijo Eric, o sea, en caso, esta glucosa, por ejemplo, si tuviera un fosfato, le tendría que dar al ADP ese fosfato para volverlo ATP. Pero aquí no está sucediendo eso, sino que aquí el ATP le está dando al sustrato un grupo fosfato. ¿Es una fosforilación? Sí, pero no a nivel de sustrato. Cuando nosotros hablamos de eso, siempre recuérdense que tiene que salir de la reacción un ATP. Fosforilación a nivel de sustrato tiene que salir de la reacción un ATP y como dijo Eric, el sustrato le tiene que estar dando al ADP ese fosfato para salir como ATP, ¿ok? Pero sí, es la primera fosforilación que se da porque el sustrato está tomando un grupo fosfato de esto para fosfatarse él, ¿ok? Fátima. Mira, doctor, disculpe, es que realmente me perdí en lo de la regulación de la ruta. No, ya No, no sé qué se ponía. no he hablado de la regulación, no he hablado de la regulación. ¿Y antes? O sea, es que había comentado algo acerca del paso limitante que es regulado por Que el esto es un paso hormona. limitante. Esto es un paso limitante que quiere decir que está regulado hormonal o alostéricamente, pero no he hablado de cómo está regulado. Solo les dije que era un paso limitante que lo vamos a llenar en la parte de hasta abajo. Ahorita de una característica de la reacción, que es la primera fosforilación que se da, y solo estoy aclarando que no es a nivel de sustrato. ¿Ok? O sea, esto no lo topamos ahorita, hasta más adelante, digamos. Por ejemplo, la primera fosforilación, en otros lo pueden colocar así como de, es la primera fosforilación que se da. Ok, gracias. Thais. Doctor, solo para confirmar que sí entendí lo de la fosforilación a nivel de sustrato, es de que, por ejemplo, en el sustrato debería venir el fósforo y podría ser de que la glucosa o sea, no tiene que, o sea, no tendría que intervenir ATP para pasarle el ADP, sino que desde la glucosa tendría que darle eso al ADP para hacer ATP. Es que no entendí, No, o sea, dale tranquilo, dale tranquilo. A ver, entiéndeme ahorita que esto no es una fosforilación a nivel de sustrato, porque el que está donando su grupo fosfato es el ATP. En una reacción más adelante vamos a ver una de esas a nivel de sustrato, y ahí vamos a tratar tal vez como terminar de entender. Entiéndeme esta, que no es, porque el ATP está donando su fosfato, ¿sí? Solo es una fosforilación normal, digamos, ¿ok? Tratamos de llegar a la reacción esa, si no la resolvemos el jueves, y ahí me dices si sí logramos terminar de cachar, para que no te hagas bolas ahorita, ¿sí? está bien, gracias. Tranquila, tranquila, ahorita vamos a tratar de entender todo eso. Ojo con esto, ¿qué pasa y por qué es importante esta fosforilación que se está dando en esta reacción? Porque cuando se da esta reacción, lo que va a suceder es que el organismo lo que está haciendo es atrapar a la glucosa dentro de la célula y que no pueda salir,
Al volver esta molécula negativa, porque miren cómo se agrega el grupo fosfato, se vuelve negativa, es como que le pone un candado a esa célula, a esa glucosa, perdón, y la glucosa ya no puede salir. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se salga, porque yo lo que necesito es que forme ATP o que inicie glucólisis para que se dé ciclo de Krebs, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace es como capturarla, ponerle un candadito ahí y que ya no pueda salir. ¿Cómo lo hace? Volviéndola una molécula negativa. Y recuérdense que los GLUT reconocen a quién, a la glucosa, porque las proteínas tienen especificidad. La glucosa ya con este grupo fosfato es una molécula distinta. Entonces los GLUT dicen, yo a vos no te conozco, no te conozco, no te voy a dejar pasar por aquí, ¿sí? Yo solo conozco a esto, a esta molécula, a esta no. Entonces los GLUT no la dejan salir. Y la única manera donde podría salir esa célula es por los GLUT. ¿Sí? ¿Me doy a explicar en esto? ¿Podría volver a repetirlo, por favor? ¿Qué es lo importante de que se realice esta fosforilación en la glucosa? Es que la glucosa se vuelva altamente una molécula negativa, lo que hace que se tenga que quedar metida dentro de la célula. ¿Por qué? Porque al estar negativa, la polaridad ya no se da con la membrana, entonces no podría atravesar la membrana. Segundo, lo que sucede es que puede pasar por los GLUT, pero como ya le agrega algo distinto al OH que estaba acá, los GLUT ya no lo reconocen a esta molécula, entonces no la van a dejar pasar, ¿ok? No la van a dejar pasar porque no es la misma molécula que esta. Entonces, ese es el punto de fosforilar a la glucosa, que la glucosa ya no pueda salir del lugar en el que está. ¿Sí? ¿Cachamos? Sí, doctor, gracias. Va. Entonces, el ATP lo que hace es como dar o pagar una cierta cantidad para que ella ya no pueda salir. Y ojo con esto, y lo ponen en otros. La glucosinasa es lo mismo que una exoquinasa, sí, pero funciona solo a nivel de páncreas e hígado. Por eso las rutas, cuando estamos hablando de hígado, aquí en vez de aparecer una exoquinasa en glucólisis, aparece una glucosinasa. Ustedes ven glucosinasa y dicen, esta glucólisis se está haciendo en hígado, ¿sí? Si es exoquinasa, en cualquier otro órgano que ustedes quieran, pero glucosinasa, páncreas e hígado, ¿sí? Es la misma enzima, o sea, no la misma, pero sí tiene las mismas funciones, es una transferasa también, transfiere el grupo fosfato del ATP a la glucosa para volver glucosa 6-fosfato, pero solo está funcionando en páncreas y en hígado. Ay, Jesús, yo pensé que íbamos a llegar a más pasos. Bueno, pero este es un poquito más largo, pero si entendemos este ya nos vamos los demás rápido. Ahora sí, vámonos al espacio de regulación. Con esto cerramos hoy. Mañana no les voy a subir ejercicio nuevo, el jueves, sino continuamos con glucólisis, entonces siguen con la misma hojita, ¿ok? Entonces, ¿quién me enciende esta reacción? ¿Quién la enciende? Hasta se los pongo de color verdecito para que no se me vayan a perder. Melanie. La glucosa. No, sí. No, bueno, sí, no era pregunta, pero está bien. Yo pensé que era duda. No, está bien. Ahí tienes tu ATP. Sí. Entonces, la glucosa. Ojo con esto. Postpandrial. Termino de comer. El animal se comió su concentrado. Salió le dieron algo de comer. El animal comió. Glucosa sube. Al subir glucosa, insulina sube, porque recuerden que dijimos que insulina lo que va a hacer es tratar de ayudar a meter la glucosa a la célula, a ir a encender esos receptores para que los GLUT salgan a la membrana
y puedan meter esa glucosa. Entonces, como dijo Melanie, si glucosa está arriba, insulina tiene que estar arriba. Y entonces es un activador hormonal de esta reacción. ¿Qué es lo que necesito? Que entonces, al estar insulina arriba, esta reacción se va a dar más rápido. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué más me va a hacer? Cuando hay una parte alostérica, cuando glucosa 6-fosfato está arriba, está elevada, esta misma molécula hace que esta reacción se active y sea más rápida también. O sea, este mismo producto, al estar elevado, funciona en la exoquinasa o glucosinasa como un activador alostérico para que la reacción se dé más rápido todavía. ¿Sí? Y vamos ahora, ¿quién lo apaga? ¿Quién apaga esta reacción? Glucagón. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué glucagón va a apagarla? Ahora que en la lógica, para cerrar esto, ¿quién me puede explicar por qué glucagón apagaría esta reacción? Melanie. Porque indica que hay suficiente energía. Porque hay suficiente energía o ya no hay glucosa. También. Ya no hay glucosa. ¿Y qué hace glucagón? ¿Cuál era la función? Cuando los niveles de glucosa están bajos, él va a empezar a sacar glucosa de glucógeno, por ejemplo. Entonces, recuérdense que lo que les decía, el cuerpo no puede estar funcionando las dos cosas al mismo tiempo, no puede estar formando energía con glucosa y sacando glucosa de las reservas. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Dice, no tengo glucosa, necesito que glucagón suba. Glucagón entonces lo que hace es salir cuando ya no hay glucosa o, como dijo Melanie, cuando mi energía está muy elevada. ¿Ok? Entonces, estos son las regulaciones que van a haber. Regulaciones hormonales, insulina la va a activar porque quiere decir que hay mucha glucosa y hay que transformarla. Glucagón la va a desactivar porque ya no hay glucosa y lo que necesito es sacar de las reservas. ¿Ok? Y tenemos que la glucosa 6-fosfato es una forma alostérica porque cuando esta empieza a subir, hace que la exoquinasa o glucosinasa funcionen todavía más para que haya más colisiones, más catálisis y transformen más glucosa, ¿sí? Me comí un pastel completo de chocolate, así riquísimo, metí un montón de glucosa, entonces estas tienen que empezar a funcionar más rápido, ¿ok? ¿Entendimos esta reacción? Eric. Solo tenía duda. Entonces, la glucosa no postprandial no sufriría de glucólisis. ¿Por qué no? Lo pregunto, es que como decía de que la que activaba era nada más la postprandial. Pero tú me acabas de decir que la postprandial. No, la no postprandial. O sea, la glucosa, es que si no hay glucosa, ¿cómo la voy a activar? Ajá, pero la glucosa que se mantiene en reserva. No, porque ¿cómo se guarda la glucosa? Es que eso tenía duda porque me puse a investigar y resulta que sí hay glucosa en reserva, pero la única diferencia entre las dos es el órgano que ocurre, que en este caso la postprandial. Te tengo ahí. Ok. Quieren solo vayan subiendo su hojita, pero ojo aquí, ¿cómo se guarda la glucosa? Porque yo no la puedo guardar como glucosa. ¿Cómo la guardo, Eric? Porque si yo la guardo como glucosa, esa glucosa lo que me va a generar es una diabetes, porque no puede estar sola. Esa molécula no puede estar flotando así. ¿Cómo la guardo? ¿Cómo la almaceno? Tendría que transformar en glucógeno. Es la única manera en que yo puedo almacenar glucosa, como glucógeno. ¿Y la almaceno en qué órganos?
¿En dónde? Aquí es que estás diciendo y te entiendo. Sí, sí, sí. ¿Dónde la almaceno? ¿Glucógeno dónde se almacena? En el hígado. Ah, Eric, ¿me estás En el quedando? músculo, ¿En dónde? en el músculo, creo. ¿Músculo estriado? E hígado. Ajá, creo que sí. En Entonces estos, sí la tenía una. en estos dos órganos son los únicos que yo puedo guardar la glucosa, pero la guardo como glucógeno. El cuerpo lo necesita. Por eso es que hígado no necesita de insulina, porque lo que hace es decir, bueno, desarmamos este glucógeno, vuelvo residuos de glucosa y que empiecen a formar ATPs para que el cuerpo empiece a funcionar. ¿Qué es el problema? Glucógeno me dura un cierto tiempo, pero lo vamos a ver más adelante esa parte. Pero glucosa como tal, Eric, yo nunca la puedo guardar solo así, porque si se queda solo así, entonces es donde tenemos una hiperglicemia, tenemos posiblemente una diabetes por ahí, o alguna enfermedad que nos está haciendo que no entre la glucosa a la célula. Pero la glucosa no la puedo almacenar solo así. ¿Me explico, Eric? Sí, sí, sí. Yo solo tenía duda de, por ejemplo, que el glucógeno en dado caso se volviera a transformar, o sea, en glucosa a partir de, pongamos la ruta esa, la de glucagón. El glucagón es una hormona. Y Ok, lo que va a pasar... pero lo que hacía era que liberaba glucosa cuando ya, no, ¿cómo era? Cuando ya Era identificaba que había glucosa, mucho. pero te me está haciendo muy adelante, pero lo que hace glucagón es que glucagón va a ir a actuar en algo que se va a llamar no glucólisis, sino va a ir a actuar a glucogenólisis. Ok. ¿Sí? Pero ahí se me van a hacer bolas y lo digo ahorita. Quedémonos hasta ahorita con que vamos en glucólisis, ¿ok? Entonces, subamos el ejercicio, Thais. Doctor, la verdad es que yo me perdí un poco, porque, por ejemplo, yo entendí de que entonces glucosa era la que encendía la ruta después postpandreal, ¿verdad? No, glucosa no la enciende. Glucosa lo que va a hacer es que entra al cuerpo y al entrar al cuerpo, el organismo, el páncreas, empieza a liberar insulina. Y la insulina es la que me va a hacer que la ruta vaya más rápido y esté activada. Es como la que le va a ir a hacer también el enchufe de decir, encendete, porque está entrando glucosa y necesitas transformarla. Pero la glucosa en sí no me la va a activar, la ruta como tal. Es la insulina. O cuando ya empieza a haber esta reacción, empiezo a tener glucosa 6-fosfato, empieza a aumentar este producto y le va a decir a la exoquinasa, trabaja más rápido porque hay mucha glucosa, ¿sí? Dale, 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 porque necesitamos transformar toda esa glucosa en ATPs. Esas son las dos cosas que me pueden activar. La glucosa como tal no la es que la active, ¿sí? Sino que la glucosa es parte de lo que hace es decirle insulina que tiene que salir para funcionar. ¿Me explico, Thais? Sí, entonces es insulina la que, o sea, al entrar glucosa, entra insulina y es de la que empieza a activar la ruta. O y también la glucosa 6-fosfato es un activador alostérico que si se encuentra mucho, también activa la ruta para que se dé más rápido. Exacto. Y entonces, perdón. No, dime. Entonces, el glucagón lo que hace solo es como apagarlo, por así decirlo, porque ya sea de que hay demasiada o porque ya no hay, ¿verdad? Solo es para confirmar. Exacto. Ah, Porque ok. recuerda que da lo que siempre les digo, las células no tienen ojitos. Entonces lo que hacen es, a través de estas cosas que tienen ciertos sensores en las membranas, proteínas, así como lo vimos con la insulina, que va a ir a conectarse a ese receptor de proteico en la membrana, al ya no haber glucosa, entonces, ¿qué hace? Se desconecta y entonces baja los GLUT. Y entonces, ¿qué puede decir el cuerpo? Pues ya no hay glucosa, entonces démosle tranquilo. Por ejemplo, tú empiezas a tener un proceso de ayuno, un proceso de inanición. ¿Qué va a pasar? No estás ingiriendo glucosa. Entra glucagón y empieza a sacar glucosa del glucógeno
para ir activando esa parte que está haciendo. Pero vamos por ahí en esas situaciones, ¿ok? Porque aquí es otra ruta que va a estar, él va a estar activando, ¿sí? Pero Y, paso a paso. sí, y doctor, solo con una consulta más, la glucosinasa tiene, o sea, no entendí esa parte, o sea, la reacción siempre se da con exoquinasa, En todos los órganos, sí. En páncreas y en hígado es glucosinasa. pero hace la misma función de transferir el ATP y todo eso, La misma función, pero solo en esos órganos. solo en estos órganos, exacto. Ah, bueno, sí, sí, entonces sí, gracias. Bueno, chicos, ya es tarde, no van a llegar tarde a otra clase. Si alguien tiene dudas, yo tengo tiempecito para resolver, pero los que se tengan que ir, pues se pueden retirar. Preciado. Adiós.